todos, todas y todes, muy bienvenidos a este nuevo encuentro de reflexión y renovación de la Iglesia Metodista en el Uruguay. Mi nombre es Stephanie Creer y les saludo de la comunidad de Aguada en Montevideo, Uruguay. El texto para compartir en el día de hoy es el relato de la resurrección según el Evangelio de Marcos, que lo encontramos en el capítulo 16, versículos 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, cuando salió el sol, fueron al sepulcro, y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para poder entrar al sepulcro? Pero al llegar vieron que la piedra ya había sido removida, aunque era muy pesada. Cuando entraron en el sepulcro, vieron que del lado derecho estaba sentado un joven vestido de blanco. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo: no tengan miedo, ustedes buscan a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, miren dónde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como él les dijo. Ellas se espantaron y, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Estas tres mujeres son testigos oculares. Conocieron a Jesús personalmente, se encontraron con él. Eran sus amigas, sus discípulas, su comunidad. María Magdalena tiene un lugar especial entre los discípulos y discípulas porque ella era una líder comunitaria. Es la primer testigo de la resurrección, según los 4 evangelios, y además, en varias ocasiones, la narran como la contracara de Pedro. Especialmente en la pasión de Jesús, Pedro lo abandona en su pena, lo niega y ante la tumba vacía sigue sin entender. María Magdalena se queda con Jesús. Está en la crucifixión, está en el entierro y está en la resurrección primera. La otra María y Salomé también eran discípulas de Jesús. Lo que nos pasa es que tenemos una imagen muy masculinizada de los discípulos, de manera que nos cuesta imaginarnos que en el movimiento de Jesús había mujeres protagonistas, mujeres liderando, que había niños en la vuelta, que había ancianos acompañando y jóvenes interesados. Y me pregunto, ¿qué nos pasa como iglesia que nos cuesta tanto ver el protagonismo de las mujeres, de las discípulas de Jesús en este movimiento? ¿Qué nos pasa que sabemos más de Pedro y los otros discípulos? Sabemos más del ángel que de las mujeres. ¿Qué pasa que su presencia en la memoria histórica del cristianismo quedó rezagada? Que sabemos más sobre imágenes angelicales y sobre mensajes sobrenaturales que sobre mujeres como la que nos dio la vida, la que nos alimentó, la que se ocupó de nosotros, la hermana que colaboró en nuestro crecimiento, la vecina que siempre estuvo para ayudar. Nos preguntamos esto en función de que probablemente la Pascua sea la fiesta más importante del cristianismo. Y es un buen momento para revisar nuestra memoria colectiva. La muerte, la desaparición, el abandono, la tortura, son parte de nuestra cotidianidad y ciertamente nos dejan perplejos, aterrados. ¿Qué nos pasa entonces con esta fiesta? ¿Qué nos pasa con esta muerte, con esta resurrección? ¿De qué manera la podemos interpretar hoy? ¿De qué manera nos puede ayudar a entender, nos puede ayudar a creer? La resurrección es la posibilidad de una nueva vida. Es la invitación a una vida de esperanza. Esa vida de fe, ese camino de esperanza,
implicará también la búsqueda de la paz y de la justicia. La plenitud es una realidad que podemos empezar a vivir en el camino de la fe. No necesitamos esperar a nuestra muerte física o quedarnos sin hacer nada porque todo lo importante sucederá después de nuestra muerte. La resurrección es en el presente, es una invitación a que vivamos. La resurrección es la transformación de nuestra realidad. Cuando reclamamos a nuestros desaparecidos y desaparecidas, estamos haciendo memoria de nuestro pueblo, de nuestras ancestras, nuestros ancestros, porque necesitamos hacer el duelo a nuestros seres queridos, encontrar el cuerpo, ungirlo, llorar a los muertos. No son cadáveres, son cuerpos. Estas mujeres, estas discípulas, siguen siendo una búsqueda. Cuando reclamamos a nuestros desaparecidos, estamos haciendo memoria de nuestro pueblo, de nuestros ancestros y ancestras, de nuestra comunidad, porque necesitamos hacer el duelo a nuestros seres queridos, encontrar el cuerpo, ungirlo, llorar a nuestros muertos. No son cadáveres, son cuerpos. Estas mujeres, estas discípulas, son la señal de Dios, de la esperanza, de la búsqueda incansable por la justicia y por mantener la memoria viva. Es interesante cómo el relato termina hablando del miedo. No dijeron nada a nadie porque tuvieron miedo. ¿Por qué terminaría así el Evangelio de Marcos? Parece un final poco esperanzador. Sin embargo, si lo volvemos a revisar, encontraremos de que está lleno de esperanza, porque por algo nosotros y nosotras estamos hoy leyendo este texto. Creer en la resurrección es creer en el Dios de Jesús, en el Dios de la vida, el Dios que es misericordia y que es gracia. Es dejar de establecer vínculos de odio, de envidia, de competencia. Dejar de servir con nuestra vida al imperialismo, al individualismo o a otras fuerzas abstractas y empezar a vivir la vida verdadera, la vida en la fe, el camino, vivir en la promesa de la plenitud, caminar con Jesús. La resurrección es el punto clave del cristianismo y especialmente del protestantismo. Por eso es que no tenemos crucifijos, sino cruces vacías. Creer no es más que empezar a vivir la vida nueva, la vida buena, la vida entera. Empezar a caminar en esta comunidad que va camino a Galilea para encontrarse con el resucitado que ya se nos ha adelantado. Fueron las discípulas e hicieron lo que el mensajero les pidió. Si no, no estaríamos leyendo este texto. El miedo no es el final de la historia. El pavor que nos inmoviliza, que nos aterra y que no nos permite siquiera hablar en esa situación, es superado por la esperanza del cuerpo resucitado. La tumba vacía es la invitación a resucitar nosotros y nosotras también como hijos e hijas de Dios e ir camino a Galilea junto a Jesús, que ya nos está esperando con la mesa preparada. Resucitar es entregarnos a vivir una nueva realidad, la realidad de la fe. Resucitar a la esperanza, resucitar al camino de Galilea e ir con Jesús y las excluidas y excluidos que son los privilegiados de su reino. Pedimos que este resucitado nos acompañe en esta Pascua, en esta
celebración de la vida, en esta señal de la esperanza.